Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Ana Beatriz Fernández, periodista del semanario Universidad de la Universidad de Costa Rica, y hoy nos acompaña Iván Porras, director del largometraje El baile de la gacela, que está aún proyectándose en cines nacionales. Muchísimas gracias, Iván, por acompañarnos en este programa de Encuentro en el Museo. No, más bien muchas gracias a ustedes por el espacio de diálogo y conversación. ¿De dónde viene la gacela y cuál es esta historia? Cuenta la historia de Eugenio La Gacela Miranda, un exfutbolista de 72 años que ahora se encuentra buscando algo que lo mueva por otros caminos. Había quedado con una frustración en su carrera como futbolista y en una visita al centro diurno en el cual lleva cursos de terapia ocupacional, encuentra una posibilidad de reivindicarse, pero ya no a través del fútbol, sino más bien en un concurso de bailes tropicales, bailando salsa, merengue y cumbia. Esto sucede porque conoce una mujer sobre la cual él siente un atractivo romántico. Se enamora, digamos. Quiere sacarla a bailar. No sé si llega a enamorarse, pero al principio quiere sacarla a bailar y ella no quiere bailar con él. Pero él se ofrece para ser su pareja de baile. Y esto lo lleva a una aventura que él no estaba esperando, porque él ni es buen bailarín, ni sabe las dimensiones de lo que se va a meter. Pero es un poco sobre esta aventura que nos depara la vida cuando nos tiramos a pista sin miedo y nos disponemos a bailar. Estás hablando sobre las personas adultas mayores, las personas de la tercera edad. Esto es muy importante porque generalmente no son temas que se vean reflejados en películas o en etcétera. La pirámide poblacional se ha invertido y nuestra población de adultos mayores va creciendo. Y también nos encontramos con que los espacios de atención a los adultos mayores también han cambiado. Y eso marcó un poco la historia y la dinámica como se cuenta, porque nos encontrábamos con adultos mayores muy activos, metidos en cursos de tai chi, en cursos de baile, de computación o de idiomas. Cuando empezamos a hacer las entrevistas y empezamos haciendo el casting, la gente nos contaba de que ya habían superado sus 65, 70 años, ya habían sido papás, algunos ya habían sido abuelos y habían como superado un poco los roles que habían cumplido toda su vida. Algunos sus roles de proveedor en el caso de los hombres y algunos los roles de crianza en el caso de las mujeres, y ahora querían descubrir algo nuevo. Estoy hablando de gente que nació en los 40 o en los 50 y que ahora querían simplemente hacer algo nuevo que no hubieran hecho. Entonces eso nos enfrentaba a una población de adultos mayores con ganas de hacer cosas que no habían hecho y no quedarse con las ganas. Vos escribiste el guión, lo coescribiste, me estabas contando específicamente. Sí, yo empecé a trabajar esta idea en una maestría que hice en la Universidad Complutense de Madrid con el Instituto de Radio Televisión Española, en la que nos pidieron que desarrolláramos el argumento para una serie web. Cuando regresé a Costa Rica en el 2012 y empezamos a investigar qué posibilidades había de desarrollar la serie en la dimensión que queríamos, no era tan fácil, pero sí habían apoyos para la cinematografía. Y yo soy un fiebre del cine desde hace ya más de 10 años. Trabajé activamente con Bisonte Producciones y desde el colectivo siempre, de alguna manera, todos teníamos la idea de hacer un largometraje. Entonces, de ahí surge la posibilidad de cambiar esta idea que estaba para una serie web en un tratamiento cinematográfico. Y ese tratamiento cinematográfico se convirtió en guión cuando trabajé con Enrique Pérez, que es un guionista panameño, amigo y colega también de Bisonte Producciones, que trabaja con otro colectivo que se llama el Best Picture System, que es herencia del trabajo de varios de los compañeros del colectivo Bisonte, que se conocieron en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Entonces, ese es un poco el viaje que tuvo la gestación de este guión. Vos trabajaste con actores adultos mayores, digamos en su mayoría. Los personajes principales son Álvaro Marenco, Mariano González, Pato Arenas. El protagonista, no estoy segura si es actor de formación. ¿Cómo los elegiste? Digamos, ¿escribiste el guión pensando específicamente en ellos? ¿Te los imaginaste o hiciste audiciones o hubo una combinación de ambas cosas? Cuando estaba en la etapa de tratamiento, una cosa que me generaba inquietud era saber cuáles iban a ser las caras, cómo iban a ser los rostros de estas personas sobre las cuales estaba escribiendo. Además, Eugenio tenía una particularidad que la gente conocerá en la película. A mí me parece que es
tiene como algo muy criollo en su forma de hablar, en su manera de expresarse, en sus dichos. De alguna manera me recuerda un poco a mis abuelos o a algún tío. Me da una familiaridad el personaje de Eugenio y quería saber si lo encontraba dentro de las posibilidades de actores de esa edad. Y ahí fue donde empezamos a hacer un casting abierto para actores profesionales y no actores. En el caso de Eugenio, yo no estaba decidido sobre quién podía ser, pero cuando conocí a Marco en el casting, yo dije, por lo menos visualmente, este es el protagonista del baile, que en aquel momento se llamaba el baile del salón. Entonces yo dije, este es el protagonista del baile. Y empecé a construir mucho de la historia posterior, ya después del tratamiento del guión, conociendo cómo era Marco, porque Marco efectivamente no es un actor profesional, había tenido experiencias en cortometrajes y en obras de teatro en su juventud, pero eso también era un pendiente para él, actuar. Pero la disposición era no actuar necesariamente desde el método que disponían los actores profesionales, porque fuera de él y de algunos otros intérpretes, el resto del elenco son actores profesionales. Entonces, construir un poco del guión alrededor de la figura de Marco fue algo que se hizo. Pero en otro caso, por ejemplo, el de Álvaro Marenco, fue un personaje que siempre estuvo y yo siempre pensé, este tiene que ser Álvaro. O sea, como por su forma de ser, hay muchos puntos por los que creo que este personaje dialogaría mucho con la personalidad de Álvaro Marenco y así con otros personajes. Esto es tu primer largometraje. Habías hecho cortos, digamos. Sí, había hecho 3 cortometrajes de ficción que habían tenido rutas de distribución particulares. Algunos habían sido estrenados en el Festival de Cine, bueno, uno fue estrenado en el Festival de Cine de Biarritz, otro estuvo en un festival internacional que se llama IXN. También había hecho todos los ejercicios de la carrera de comunicación, de los cortometrajes que uno hace en la escuela, pero solo había hecho cortometrajes de ficción. Los últimos 8 años he trabajado con la UNED desarrollando documentales y eso también me dio un gran aprendizaje para la pericia de acercarse a la gente que no necesariamente tiene una escuela de arte dramática atrás, porque haciendo documentales, curiosamente, dialogás con la gente y tratás de buscar esa autenticidad que tiene. Claro, yo me refería no solamente como a este aspecto actoral, sino el de producción de un largometraje y además un largometraje, independiente. Claro. Es decir, que está financiado, que vos tuviste que hacer una producción ejecutiva consiguiendo fondos, y entonces está ProArtes, por ejemplo, Ibermedia, Sinergia, que ahora me estabas diciendo que agarraron el cachito de... Claro. Antes de que se lo cerraran. Sí. Contanos sobre ese proceso de producción, porque imagino que debe ser arduo. Sí, es un proceso arduo. Lo importante, yo creo que rescato es que ha sido un proceso en el que partimos con mucha paciencia desde que decidimos hacer el largometraje. Nos dispusimos una ruta de 4 años, al final lo hicimos en 5, que es el promedio de los largometrajes latinoamericanos, 4 o 5 años de proceso. Por supuesto no estoy solo en este proceso, tengo a una productora como Carolina Hernández haciéndose cargo de toda la producción ejecutiva del proyecto, Marcela Esquivel haciendo una coproducción a nivel nacional y Nicole Maynard en la coproducción internacional. Entonces no fue un proceso en el que estuve solo. Ahora bien, sí es un proceso de paciencia porque tenés que ir recolectando los fondos. Como una hormiguita. Que te dan viabilidad. Primero un fondo de desarrollo que fue ProArtes, después una capacitación que nos brindó Sinergia, más adelante desarrollo para Ibermedia, para el Fondo Iberoamericano de Coproducción, y antes de filmar ganamos el fondo de coproducción, que ya era un fondo un poquito más voluminoso que nos daba la posibilidad de filmar el largometraje, y somos de la primera generación del Fondo El Fauno. Nosotros decíamos, como nos está faltando así como un poquito, y ese año tuvimos la fortuna de que apareció el Fondo del Fauno. Entonces esa básicamente fue la ruta. Y para la finalización ganamos el fondo del estímulo fiscal Eficine del Instituto Mexicano de Cinematografía, y eso nos ayudó a hacer la finalización, la música original y todos los pasos que le dan detalle al largometraje. La película ganó Mejor Ópera Prima en el Festival de Cine de Montreal, uno de los 15 mejores del mundo. Contanos sobre esta experiencia, qué opinó el jurado sobre la película, cómo lo recibió la gente en el festival y bueno, y cómo fue la participación en un espacio como un festival en Canadá.